Vamos a platicar de los esfuerzos. Para empezar, el esfuerzo es una definición, o sea, no es una cuestión física que pueda medir, es una definición que vamos a plantear ahora. Entonces vamos a suponer para ello que tenemos un cuerpo tridimensional, ¿sí? Este de aquí, que parece una papa, y que está sometido a una serie de fuerzas, ¿no? Tenemos esta fuerza distribuida, diferentes fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pueden ser fuerzas de superficie, pueden ser fuerzas de cuerpo, pueden ser diferentes tipos de fuerza. Entonces lo que queremos ver es cómo se distribuyen estas fuerzas o cómo se transmiten en el interior del cuerpo. Entonces, para ello vamos a dividir o sacar digamos, dividir el cuerpo en dos mediante pues, una rebanada plana, ¿sí? Vamos a utilizar un plano para dividir este cuerpo en dos partes. Y vamos a analizar la parte inferior, ¿sí? Desde luego, en esta interfaz que une a la parte inferior y a la parte superior, en esta interfaz, pues van a actuar ciertas fuerzas internas, ¿sí? Ciertas fuerzas que son las que mantienen unidas a las dos partes del cuerpo, y que actúan entre ellas. Así pues, vamos a analizar la parte inferior de este cuerpo. Y en particular vamos a ver qué sucede en esta interfaz. Entonces vamos a seleccionar un área chiquita, delta I, seleccionamos aquí, y vemos cuánto vale la fuerza, o sea, va a haber una fuerza total aplicada sobre esta área chiquitita que está en el punto I. A esta fuerza, a esta área chiquitita le vamos a llamar delta I, y a la fuerza que el resto del cuerpo es una fuerza interna, estas de aquí son fuerzas externas, esta es una fuerza interna, es decir, es una fuerza que el resto del cuerpo ejerce, digamos, la parte superior del cuerpo ejerce sobre esta parte inferior, y en particular la fuerza total que actúa sobre esta área. Bueno, esa fuerza le vamos a llamar delta Fi, está asociada al punto I, y definimos el esfuerzo en el punto I como el límite cuando el área tiende a ser muy chiquitita de esta fuerza que está actuando sobre esta área dividido entre la magnitud del área. ¿De acuerdo? Entonces el límite cuando delta I tiende a 0 de delta Fi entre delta I es lo que llamamos el esfuerzo en un punto y lo denotamos en general con la letra griega sigma. Noten que es un vector, ¿sí? La fuerza es un vector, por lo tanto el esfuerzo es un vector. El esfuerzo normal lo podemos definir como, con la misma definición, pero ahora la fuerza que vamos a utilizar es la componente perpendicular al área de la fuerza que actúa sobre el área. ¿Sí? Esta fuerza en general no tiene por qué ser perpendicular al área, puede tener cualquier dirección. Bueno, si nosotros proyectamos dicha fuerza sobre una línea perpendicular al plano del área, obtenemos la componente normal o perpendicular al área. Bueno, esta fuerza dividida entre esta área, cuando el área tiende a 0, es lo que llamamos el esfuerzo normal en el punto. El esfuerzo cortante en el punto, pues sería el que no es perpendicular, es decir, la componente que está en el plano del área. Sería la proyección de la fuerza sobre el plano del área. Aquí le estamos llamando delta FIS. A eso le llamamos el esfuerzo cortante en un punto. Le damos el subíndice S en lugar de C, porque C se puede confundir con compresión y tensión, que se utiliza mucho en el análisis de esfuerzos. Entonces, por eso se usa el subíndice S, que corresponde pues, al inglés shear. Entonces, el límite cuando el área es muy chiquitita de esta fuerza dividida entre el área, de la fuerza cortante dividida entre el área, es lo que llamamos el esfuerzo cortante en un punto. En ocasiones, bueno, en muchas ocasiones, a ese esfuerzo cortante se le denomina con la letra griega tau. ¿Sí? Entonces, en general, la letra griega sigma se utiliza para cualquier tipo de esfuerzo,
y en particular la letra tau se utiliza para los esfuerzos cortantes. Noten que los tres esfuerzos, tanto el esfuerzo total en el punto como el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, en realidad son vectores. Bueno, hemos analizado un punto, pero en realidad la superficie está en estudio, pues la podemos discretizar en un montón de áreas, ¿sí?, chiquititas, y obtener cuánto vale el esfuerzo en cada una de estas áreas, ¿sí?, en cada uno de estos puntos. El esfuerzo puntual en cada uno de estos puntos. Bueno, lo que podemos es obtener el esfuerzo promedio, que es el que en general nos interesa en ingeniería. Nos interesaría el esfuerzo promedio que actúa sobre esta superficie. ¿Y eso cómo lo calculamos? Bueno, sumamos los esfuerzos que actúan sobre cada uno de estos puntos que están en la superficie, que son muchísimos, que son n, ¿sí? Aquí hemos discretizado en n áreas chiquitas la superficie. N es el número de áreas chiquitas en las cuales hemos discretizado esta superficie. Entonces, la suma de todos los esfuerzos que actúan en cada uno de los puntos en los que dividimos, en cada una de las áreas en las que subdividimos la superficie, la suma de todos esos esfuerzos dividido entre el número de esfuerzos nos da el esfuerzo promedio, que también sigue siendo un vector. Bueno, el esfuerzo que actúa sobre el área 1 no es más que el límite cuando delta A tiende a 0, cuando delta A1 tiende a 0, de delta F1 entre delta A1. El esfuerzo en el punto 2 es este, y así nos vamos en todos los puntos hasta el punto N. Entonces aquí lo único que hicimos es sustituir sigma 1 por la definición del esfuerzo en el punto. Si la discretización está hecha de manera que todas las delta A son iguales, entonces delta A1 es igual a delta A2, es igual a delta AN, y todas ellas son iguales a delta A, ¿sí? Delta A es, digamos, cada una de estas áreas chiquititas que todas las podemos plantear como iguales, ¿sí? Las podemos nosotros discretizar como queramos. Nos conviene que todas estas áreas chiquititas sean iguales entre sí. Y eso hace que esta sumatoria nos quede un denominador común que es delta A, y nada más sumaríamos los denominadores que son delta F1, delta F2, delta F3. Bueno, como esta n es una constante, es el número de áreas en las cuales dividir la superficie, la podemos meter dentro del límite, ¿sí? Esta n la podemos meter dentro del límite y nos quedaría aquí dentro el valor de n. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de estas áreas no es más que la fuerza total resultante que actúa sobre esta superficie. Esta de aquí. Y n por delta A es el número de delta A's que hay por delta A, nos da el área total de la superficie. Bueno, en este caso, valga lo que valga delta A, este término no se ve afectado, por lo tanto podemos quitar el límite y lo que tendríamos es que el esfuerzo promedio sobre toda esta superficie no es más que la fuerza total que actúa sobre la superficie entre el área de esta superficie. Si aplicamos el mismo concepto, el mismo procedimiento para el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, pues tenemos que el esfuerzo normal promedio no es más que la fuerza normal resultante sobre la superficie dividido entre el área de la superficie, y el esfuerzo cortante promedio que actúa sobre esta superficie no es más que la fuerza cortante resultante, la fuerza cortante total que actúa sobre la superficie dividido entre el área de la superficie.